¡Miren! ¡Miren en el cielo! ¡Es él! ¡Viene a ayudarnos! ¡Capitán Hansai! El héroe de la Edad Moderna, conocido una vez como Jack Brolin, fue reportero del Noticiero Nacional. El héroe surgió cuando un accidente le dio el asombroso poder de la retrospección. ¿Cuál es el problema? Hay personas atrapadas en ese edificio, capitán. ¿Ven esas ventanas a la derecha? Debieron poner salidas de emergencia en ellas para que la gente de arriba pudiera bajar. Sí, claro. Bueno, mi trabajo está hecho. ¡Adiós a todos! Gracias, Capitán Hindsight. ¡Larguémonos! Todos son generales después de la batalla. Esa es una de las frases de fútbol más conocidas y repetidas que he escuchado en los últimos años. Y saben, tiene mucho de cierto. Es sencillo criticar a un equipo, criticar una campaña después de que las cosas salieron mal. Es muy fácil llegar y decir, creo que se tuvo que hacer esto diferente, creo que cometieron este error, pero ¿saben por qué es necesario decir este tipo de cosas? Porque por mucho que a veces se lo repitas a muchos equipos, a muchas selecciones y a muchos entrenadores, tarde o temprano vuelven a cometer el mismo error. Por eso el día de hoy estamos aquí para recordar un poquito de dolor y sobre todo para conocer en realidad cuál fue el principal motivo más allá de goles fallados o de penales que no entraron. Hay algo mucho más profundo. El motivo 100% real por el que 6 selecciones de CONMEBOL no están en Qatar 2022. Y aprovechar para recordarles que este fin de mes se hace también el sorteo de los 500 soles en premios que quedaban para repartir. Todo gracias a la gente de MasterBets. Participar ya saben que es muy fácil, solamente tienen que entrar al link que hay abajo en la descripción, registrarse en la página y con un depósito mínimo de 20 soles que para colmo si usas el código del canal más allá del gol se te duplicará, ya estás participando automáticamente. Y todos los que ya participaron antes y no ganaron premios ya están en la lista, así que no se preocupen. Saben que hay un montón de maneras diferentes de apostar y además el pago anticipado para la Liga Peruana y ligas europeas. ¿Cómo es esto? Que si tú por ejemplo apuestas a que un equipo va a ganar un partido y ese equipo en algún momento va 2-0 adelante, ya te cuenta como si hubieras ganado la apuesta y no tienes que esperar y arriesgarte hasta el final del partido. No es como el cash out, es mejor. Recuerden que esto solamente es para mayores de edad y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Partimos de abajo hacia arriba. En el puesto número 10 encontramos a la primera eliminada, la selección venezolana. Acabaron últimos con solamente 10 puntos. Y si miras su historial de partidos te vas a deprimir. Solamente ganaron 3 veces en una eliminatoria de 18 fechas. 14 derrotas y un empate. Una diferencia de goles de menos 20, más goleados que Bolivia cuando tranquilamente Venezuela tiene mejores jugadores que Bolivia. ¿Por qué pasó todo esto? Pues la eliminación de Venezuela tiene un nombre y se llama Federación Venezolana de Fútbol. Algunos le quieren echar la culpa a José Peseiro, otros se la quieren echar a Leo González que entró después de él, cuando el gran culpable de los males del fútbol venezolano es su propia federación. Una federación que mientras José Peseiro fue entrenador, cambió de presidente hasta 3 veces. Además de la imposibilidad de competir en la Copa América del 2021 que les hubiera servido para armar un equipo que compita al menos los últimos meses, porque la mayoría de los jugadores se contagiaron. Prácticamente no hubo partidos de preparación, no hubo concentraciones buenas y para colmo Peseiro jamás recibió su sueldo de parte de la Federación Venezolana, por eso terminó renunciando. Una federación venezolana que claramente no está a la altura del talento del futbolista de Venezuela, porque hay muchos y muy buenos individualmente, pero quedar últimos en la tabla por detrás de Bolivia es un fracaso sin precedentes para esta generación de fútbol venezolano. Es algo que no se debe consentir. A Venezuela talento no le falta, ganas de trabajar creo que tampoco, lo que le falta son dirigentes a la altura. En el caso de Bolivia tenemos algo que la verdad, por muy doloroso que suene, es algo que ya todo el mundo sabe que va a pasar y que seguramente seguirá pasando. Terminaron en el puesto 9, con 15 puntos, diferencia de gol de menos 19, solo 4 victorias en toda la eliminatoria, apenas una más que Venezuela. Lo que pasa con Bolivia no tiene mucho secreto, todos conocemos el nivel del fútbol boliviano y sobre todo el nivel de la selección boliviana. Si tenemos que poner en una tabla moral, podríamos decir que Bolivia está hasta el final en cuanto a calidad de jugadores y probablemente es muy difícil no solamente armar un equipo competitivo con los futbolistas bolivianos, sino también conseguir entrenadores que quieran entrar al proyecto y construir algo desde abajo.
Muy pocos entrenadores de nivel pueden ver a Bolivia como una alternativa viable para crecer en sus carreras, además de que es una federación que mucho dinero tampoco es que tenga para ofrecer. Lamentablemente tenemos que hablar de, sí, probablemente el país sudamericano menos competitivo a nivel fútbol, que tienen como gran arma la altura y que ni siquiera eso han sabido aprovechar últimamente. No porque la altura haya cambiado, sino porque los rivales se han acostumbrado poco a poco a jugar en la altura de La Paz. Sigue siendo difícil, sigue costando respirar a casi 3.500 metros de altura, pero cada vez es más tolerable. Y todos sabemos que la altura en Bolivia no va a hacer goles. ¿Qué se tuvo que hacer entonces? Lo que yo siempre he creído que Bolivia tiene que hacer: empezar una revolución total con todo el dinero de la federación y del fútbol boliviano puesto solamente en divisiones menores. Absolutamente todo. Sacrificar incluso en parte la selección mayor, poniendo entrenadores baratitos nomás para pasar el rato, y poner todo el esfuerzo en la selección boliviana sub-15, sub-17, sub-20, porque los buenos jugadores bolivianos no están aquí, están por venir, y esa es la triste realidad. Bolivia no va a competir ahora, va a competir en el futuro. Ahí es a donde tienen que apuntar. En el octavo lugar encontramos a los paraguayos, con sus 16 puntos, solo uno por encima de Bolivia y una campaña, la verdad, extremadamente decepcionante, plagada de empates. De hecho, fueron la selección que más empató en toda la eliminatoria. Rumbo a Qatar, Paraguay siempre fue ese equipo que le faltaba un poquito más para poder redondear los partidos. Nunca sacaba el premio completo. Además de la que fue para mí la principal razón por la que Paraguay no llegó al Mundial, la pésima elección del entrenador. Porque sí, Berizzo tuvo gran parte de la culpa, pero también tienen culpa los que lo ponen ahí, y especialmente aquellos señores de saco y corbata en el fútbol paraguayo que desde el año 2010-2011 no hicieron absolutamente nada para trabajar por el futuro de su selección. Quisieron vivir eternamente de las rentas del pasado, de las viejas glorias, y ahora mismo se convirtieron en una selección que no es ni la sombra de lo que fueron antes. Viven de buenos recuerdos, con jugadores de la actualidad inflados, alzados, y no han ganado nada. Hay talento en Paraguay, mira la liga paraguaya cómo crece año a año, mira la selección sub-20 de Paraguay que acaba de ganar los Juegos Odesur. Hay algo para hacer. Y a diferencia de los otros dos, yo estoy 100% seguro que para la siguiente eliminatoria Paraguay lo hará mucho mejor. Creo que competirán mucho más e incluso pueden clasificar ese mundial. Hay materia prima para trabajar, que es lo más importante. Bueno, mi trabajo está hecho. ¡Adiós a todos! En el puesto 7, la selección chilena, que si queremos hablar de Chile tenemos que hablar de la generación dorada, que contrario a lo que alguna gente podría pensar, ellos no han tenido la culpa de que Chile no vaya al mundial. No. Yo creo que lo que pasa en Chile es que se está viviendo una época de vacas flacas. Intentas buscar jugadores que reemplacen a la antigua generación y es bien difícil encontrarlos. Han tenido hasta que nacionalizar a Ben Brereton para que vaya a jugar por la selección, porque en el fútbol chileno no encuentran chicos con el talento suficiente para ser los nuevos Alexis Sánchez, los nuevos Gary Medel, los nuevos Arturo Vidal. No se encuentran, está muy complicado el panorama de futbolistas chilenos, a diferencia de otros años donde habían un montón. Ahora miras, no hay mucho para escoger. El nuevo entrenador, que ahora es Berizzo precisamente, está intentando armar una selección convocando a todo lo que se encuentra por el camino, y por ahí empezar a sacar jugadores. La generación dorada tuvo la culpa de no ir a Rusia, pero esa generación ahora está casi desaparecida. Tampoco digo que los futbolistas chilenos estén al nivel de Bolivia, pero claramente no es lo mismo a lo que era antes. Es difícil reemplazar a la mejor generación de la historia de Chile. Se podría decir que esto era casi inevitable. Y si para colmo tienes un entrenador que no está a la altura como Reinaldo Rueda toda la primera parte, y Martín Lazarte tampoco hace ningún milagro, pues la suerte está echada. Con Colombia en el puesto 6 y sus 23 puntos tenemos una palabrita mágica que se va a repetir también con el siguiente puesto: soberbia. La soberbia de los futbolistas colombianos, la soberbia de una federación que creyó que ya tenían todo el trabajo hecho, que creyó que podrían clasificar a Rusia haciendo el mínimo esfuerzo, y cuando se chocaron contra la realidad y un gol que Ospina se comió, ya no supieron cómo salir de ese bache, como un equipo que no le hacía gol a nadie, en un agujero negro del cual Reinaldo Rueda obviamente no los sacó, al contrario, los hundió más. El problema de Colombia estuvo en todos lados, desde jugadores alzados y crecidos, que por cierto no han ganado nada a nivel selección y ya se creían los super cracks históricos del país, manejando el vestuario como les daba la gana, y una federación que primero te ponen a
Carlos Queiroz de entrenador, que de conocimiento de fútbol colombiano tiene cero, y para terminar de rematar el chiste te ponen a Reinaldo Rueda con todos sus convocados de Atlético Nacional, con una selección que nunca lo respetó y que nunca pudo hacer jugar como él quería. El público colombiano a día de hoy está más desencantado que nunca con su selección. Costará mucho rearmar ese vínculo que había entre la gente y su equipo. Con un vínculo roto y jugadores desalmados, un equipo no va al mundial. Y por último, en el puesto número 5, la selección que clasificó al repechaje por segunda vez, pero que en esta ocasión no se encontró con Nueva Zelanda. Lo fácil sería decir que la culpa de que Perú no vaya al mundial fue de Valera por fallar el penal, fue de Redmayne por bailar mucho, o fue de Cueva por lesionarse en el segundo tiempo y salir del partido. Si con Colombia hablamos acerca de soberbia, con la selección peruana de esta última etapa tenemos que hablar de soberbia, pero a la máxima potencia. Oye, elimina, te voy a dar tu chocolatito con tu paneto. Ese equipo de Gareca del 2018 que tú lo veías y todo el mundo decían que eran los más humildes, que no se metían con nadie, desapareció. Ahora se volvieron un equipo de estrellas que ya se creen la gran cosa porque son mundialistas muchos, pero cuando las papas queman y vuelven los recuerdos de los traumas del pasado, se convierten en lo que muy en el fondo todavía siguen siendo: un equipo peruano random con mentalidad de equipo chico. Y muchos futbolistas de la selección peruana lamentablemente son así. Contra Australia se ve muy clarito. Pero ojo, más allá del repechaje, la campaña de Perú a lo largo de toda la eliminatoria, a pesar de la levantada que hubo al final después de ganar la Colombia en Barranquilla, En Barranquilla gané, en Barranquilla gané, en Barranquilla gané. la primera parte de la campaña fue terrible. Que de no haber hecho una primera vuelta tan mala, donde hasta se decía que Gareca se quería ir, Perú no habría necesitado ir al repechaje para ir al mundial. Esta fue una de las eliminatorias, como les dije antes, más baratas de la historia, con haber ganado un partidito más de local, como ese partido contra Ecuador que casi Perú lo pierde, o con no haber sido goleados por Colombia en Lima. Perú habría clasificado al mundial directamente, sin repechaje, sin nada. Pero no, los señores en la primera vuelta, ¡viva la fiesta! Llegó la Padula y todo se empezó a acomodar un poquito gracias a la Copa América de 2021. Para mí, lo duro para Perú no es tanto la eliminación en el repechaje, que fue muy dolorosa, sino que con un poquito más de seriedad en esa primera vuelta, con algo más de juego, de ganas y de trabajo, Perú habría clasificado al mundial fácilmente en el cuarto lugar. Solo con ganarle a Ecuador ese partido en Lima después de ganarle a Colombia en Barranquilla, Perú habría ido directo. Perú ha tenido muchas oportunidades, fáciles incluso a veces, para ir al mundial sin ir al repechaje, y las desaprovechó todas. Y terminaron yendo a jugar con Australia en Qatar ya como medida desesperada. Y los jugadores se fueron pues ya sintiéndose ganadores y campeones. Al final Australia los regresó a su realidad, que Perú no está para mirar por encima del hombro a nadie, por mucho mundial de Rusia que haya habido. Estos son los motivos por los que yo creo que estas 6 selecciones no fueron a Qatar. Si quieren, luego podemos ver también los motivos por los que las otras 4 sí clasificaron, pero ya será para otro video. Y recuerden, mirar muy bien estos errores del pasado, para que así, cuando los vuelvan a cometer, ni sus selecciones ni la mía digan que no se advirtió esto antes. Thank you.